Profesor, buenas tardes. Hola, Diana. Buenas tardes, profesor. Hola, Linda. Buenas tardes, profesor. A ver, niñas y niños, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos están aquí? Ya 13. Muy bien. A ver, hoy día esta clase va a tratar sobre las causas que facilitaron la conquista del Perú. Causas o factores que facilitaron la conquista del Perú. En otras palabras, ¿por qué es que los españoles le ganaron la guerra a los incas, al imperio de los incas, y lo conquistaron? Bien, España venía de sacudirse de una larga guerra de 8 años, 8 siglos. Habían tenido una guerra con los llamados los moros, pueblo árabe que había entrado en guerra había conquistado España. Mira, a su vez, este pueblo árabe había conquistado España. Y en el año 1492, el mismo año que Colón descubre América, ese mismo año se sacude, se libera, por supuesto por medio de guerra, se libera de este pueblo conquistador. Y al mismo tiempo, España estaba conquistando el Perú. ¿Ah? Entonces, estos españoles estaban tan entrenados en guerra, imagínense, 8 siglos, 800 años, ¿cuántas generaciones habían sido puestos en guerra? Así que ellos estaban muy entrenados en guerra. En cambio, el imperio de los incas estaban desguarnecidos, estaban descuidados, estaban desordenados, porque en aquel tiempo Huáscar y Atahualpa, que eran hermanos, habían entrado en disputa por el imperio, por tomar el mando del imperio de los incas. Y se dio el caso que los grupos que comandaba Atahualpa pudieron alcanzar una victoria, una batalla que Atahualpa le ganó a Huáscar, a su hermano. Entonces hubo más rivalidad. Y peor que Atahualpa mandó masacrar, mandó liquidar a gran número de gente en el Cusco, de gente del Inca Huáscar. Entonces, con todos esos problemas, no había unión
no había unión en el pueblo del Tahuantinsuyo. Los diferentes pueblos que integraban el gran imperio, era inmenso el imperio de los incas. El imperio de los incas no era el territorio que tenemos ahorita, no. Era aproximadamente casi el doble. Era terrenos hacia lo que ahora es Argentina, hacia arriba, con lo que ahora es Colombia. También tenía tierras de lo que ahora es Argentina. Era grandísimo el imperio. Y entonces todo ese conjunto de pueblos estaban sin gobernante. ¿Por qué? Porque estaban en lío, estaban en pleito. Al morir el padre de Atahualpa y Huáscar, quedaron en el pleito, como ahora cuando habrán escuchado, muere un papá y se deja terrenos, casas, entran en pleito los hijos por querer apoderarse lo mejor. Así en aquel tiempo sucedió. O sea que por la herencia. ¿Ah? ¿Por la herencia? Claro, por quién quería ser el Inca. Como decir, ¿quién quería ser el presidente del Perú? El presidente del Tahuantinsuyo. Al lugar de presidente se llamaba Inca. Era como un dios el Inca. Era el dueño de todo. Y entonces, en este gran problema, eso le favoreció, le facilitó a los españoles encontrar un pueblo en caos, en desorden, en pleitos, en descontentos contra los gobernantes de aquellos tiempos. Digo los gobernantes porque habían dos, Huáscar y Atahualpa, y estaban que se peleaban para ver el que vencía tomaba el mando del imperio. Y preciso en esos tiempos vienen los españoles, entran los españoles por Cajamarca. Y la gente creyeron tener en los españoles buenas personas, creyeron que ellos les iban a salvar del problema que estaban viviendo en aquel entonces en el imperio. Esto nos van a salvar seguro. El dios Huiracocha ha mandado a estos hombres para que gobierne y nos salve de este problema, que aquí no hay quien gobierne. Estaba sin cabeza el imperio. Porque ellos creían en dioses como el dios Sol, la luna, el mar, la tierra. Ellos creyeron en dioses ajenos al Dios verdadero que se llama Jehová, que es nuestro Dios. Ellos no lo conocieron. Y entonces, para esto Profesor, sí, una alumna quiere ingresar a clase. a ver, ya. Ya. Ya creo todo está bien. Ya. Bien. Entonces, aquí vemos pues que una de las causas que favoreció a los españoles para conquistar el gran imperio de los incas fue que los encontró en pleitos, en líos entre los dos herederos del imperio de los incas, Huáscar y Atahualpa. Y unido a eso, los pueblos que componían el gran imperio de los incas estaban descontentos. Y al entrar los españoles, ellos creyeron que el dios Huiracocha los había enviado para salvar el imperio. Y más bien
congeniaron con los españoles, no sabiendo que después los iban a masacrar, los iban a matar con tal de conquistarlos a la fuerza. Eso fue las causas internas, los factores internos, ¿no?, dentro del imperio que facilitaron. Pero también se da aquí las causas externas, o sea, fuera del imperio. ¿Qué causas facilitaron para que los españoles conquistaran sencillamente al gran imperio de los incas? Esas causas externas, en primer lugar, una de ellas fue la propia invasión de los españoles que entraron al gran imperio. Y entraron como me hace recordar a los venezolanos, entran, no todos, ¿no? Entran como buena gente, de repente no sabemos que allí viene un grupo de delincuentes, de ahí sacan las guerras y matan peruanos, asaltan, etcétera. Algo parecido. No estoy diciendo de todos los venezolanos, ¿ah? Un pequeño ejemplo, una pequeña comparación para dejarnos entender. Entonces, los españoles traían un gran ejército, pero no en número, porque nosotros aquí, el imperio de los incas, era numerosísima gente, y los españoles eran un poquito en comparación, pues. Es como los venezolanos en Moche, habrán 50, ponle 50, ¿ya? Pero en Moche hay 50 mocheros, no, hay varios miles. Así que si nos agarramos a palos, los sacamos corriendo porque somos más nosotros, ¿no? Igualito fue acá. Pero ¿y entonces por qué derrotaron los españoles, que eran poquitos, derrotaron a la gran cantidad de gente que había en el imperio de los incas? ¿Quién me puede decir? Hago la pregunta, ¿quién quiere hablar? ¿Por qué siendo pocos los españoles pudieron conquistar al imperio de los incas, que eran gran cantidad de gente? Yo sé, porque los españoles también trajeron enfermedades nuevas que ellos no estaban acostumbrados, también tenían artillería diferente, más potente a los que tenían ellos, que eran solo lanzas, y ellos tenían ya armas de fuego. Eso es. Uno de los factores es que, a pesar que eran pocos, su armamento era superior a los de los incas. Los incas, los indios, usaban como arma de guerra un mazo, ¿no? A la punta amarraban una piedra, un palo, y con eso luchaban. También con lanzas. ¿Saben lo que es lanza, no? Punta de metal. Con flechas. ¿Con qué más luchaban? Tenían un escudo para protegerse, pero de madera. En cambio, los españoles no tenían eso. Tenían eso, más El caballo. armamento de fuego, por decir, con balas. El llamado, conocido arcabuz, que es el antecesor al fusil, vamos a decir la más conocida, a la escopeta. De lejos nomás te mataba. En cambio, tú para matar a un español tenías que acercarte. Si le tirabas flecha, ellos tenían escudo de metal, casco de metal, protector del tronco de metal. Entonces, ellos eran superiores en armamento. Y ese fue una de las causas uno de los factores para que se imponga en la guerra y en la conquista los españoles a los indios de nuestro imperio de los incas. Entonces, también hubo otro factor. Los españoles
eran demasiado ambiciosos por las riquezas que habían descubierto que había en el imperio. Ellos eran pobres. Los españoles venían, imagínense, 8 años de guerra. Si nosotros hemos tenido, a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta ahorita 7 meses de guerra contra el ejército COVID. Ya ha dejado mucha pobreza en el Perú. 7 meses. Estoy hablando acá de 8 siglos, 800 años para sostener una guerra. Esos pueblos quedan en la pobreza. Y los españoles, al venir al Perú a conquistar, se dieron cuenta que había mucho oro y plata. El Perú de aquel entonces era muy rico en oro y los españoles se le abrieron los ojos. Y entonces ellos luchaban, peleaban y entregaban su vida en la guerra. También, ¿por qué? Porque ellos creyeron que venían a luchar, los soldados españoles, ellos creyeron que venían a luchar no por el oro, porque el que conocía el oro eran los 3 socios de la conquista y los altos jefes. Y el resto del ejército creía que venían muy fieles a luchar a favor de su rey, el rey de España, y para difundir la palabra del evangelio. Así que ellos luchaban pensando que eso era el motivo por el cual debían entregar sus vidas luchando por quedar bien con su rey de España y por difundir la palabra de Dios. Pero eso no era el pretexto ni la justificación con que vinieron los españoles. Los españoles vinieron por abrir campo a conseguir riqueza. Y al descubrir, porque ya tenían noticias que había un imperio, que existía un imperio que era muy rico en oro. Tenían noticias, pero no sabía dónde estaba eso. Y demoraron varios años para poder descubrir el Perú. Ellos entraron por Centroamérica. Imagínense, de Centroamérica para llegar a Perú, Cajamarca, y de Cajamarca al Cusco. Aparte de su armamento, también tenían el caballo. El caballo no se conocía aquí en el Perú. El caballo lo traen los españoles al Perú y lo traen como arma de guerra. Así que cuando se dio el caso de las batallas ya de los españoles contra los indios, contra el pueblo del imperio, los caballos jugaron un gran papel porque un hombre montado a caballo y con lanza, con jabalina, ¿cómo vas a luchar tú? Él tiene una lanza larga, montado a caballo, y el caballo tiene tremenda fuerza, así que viene, corre y lo barre a un montón de gente. Solamente el caballo te puede matar al atropellarte, tumbarte y chancarte. Mataron muchísima gente empleando también el caballo. También tenían como armamento Profesor, cañones chicos, pero eran cañones, sí. Sí. también había una muerte que creo que los españoles crearon que era la muerte de los 4 caballos. ¿Cómo la muerte de los 4 caballos? ¿Cómo? Tus 4 extremidades te ataban y hacían que los caballos corrieran hasta cortarte, hasta que se separaran de tu cuerpo. O sea, los caballos corrían. Ya, ¿qué más?
Ah, ¿Y creo que tú cuántas quieres decir. extremidades? Ah, cuando desmontaban. Cuando No, es que cuando no, uno era visto como un pecado mayor, sus 4 extremidades los ataban a los caballos, y los hacían correr y les arrancaban sus extremidades. ¿a quién? ¿A los indios? Sí, Profesor, así Ah, fue como no, ese ha sido el Tupac Amaru, Amaro II. lo ejecutaron y tenían Esa fue la la parte perversidad principal. los españoles, como eran gente de guerra que venían curtidos, ya no tenían compasión de nada. A Tupac Amaru lo descuartizaron así. Pero también cuentan los historiadores que se asustaron los indios al ver que un español montado en un caballo decía que qué raro, son monstruos. Creían que era una sola cosa, un solo ser vivo, el animal, junto con el que estaba montado, creía que era una sola cosa, un solo ser, ¿no? Ellos nunca habían visto un caballo. Eran, en este sentido, eran un poco ingenuos, ¿no? Y entonces, esta gran confusión y estas muertes en cantidades que ocasionaban los españoles con armamentos que nunca habían visto ellos, nunca habían visto que disparar un fusil, un arma de fuego, no lo conocían. Para ellos eran algo nuevo. Es como nosotros que no conocemos, que miran en las películas de ficción, cuando luchan con rayos, mandan un rayo, ¿no? En dibujos animados o en ciencia ficción. Eso no existe todavía aquí en el mundo, pero no está lejos que alguna vez crean armas así de rayos como la luz. Entonces nos asustamos porque nunca hemos visto ese tipo de armas. Igualito se asustaron en aquel tiempo, los indios se asustaron porque nunca habían visto un arcabuz, un cañón, arma que usan pólvora, arma de fuego se llama, ¿no? Que tiran balas, que disparan balas, nunca habían visto, y que mataban de lejos. Ellos de lejos, su arma que disparaban de lejos, lo único que tenían era la flecha y la onda que tiraba piedras. Pero la onda no se iba a igualar pues a un arma de fuego. Tú de una piedra que viene puedes esquivar, pero de un balazo no puedes esquivar porque la velocidad de la piedra que viene, la onda viene a gran velocidad, pero no viene a la velocidad de la bala. La bala tiene mucho más velocidad, no te da tiempo para nada. Y así fue como estos factores internos y externos fueron los que facilitaron la conquista de los españoles a nuestro gran imperio de los incas. Y de esto se saca, pues, una experiencia, una enseñanza. La historia no solamente se debe estudiar porque es bonito, porque nos habla y nos narra acontecimientos reales pasados. La historia debe utilizarse con la finalidad de ver la experiencia que se pasó en el pasado y que esa mala experiencia no se repita en el presente. Por ejemplo, a esta ciencia se llama, ahorita me olvido la palabra, ya me voy a acordar. Igual ha pasado ¿con quién? Con la guerra con Chile. Nos agarraron desprevenidos, los chilenos estaban mejor armados, los gobiernos del Perú se han distinguido por rateros y nunca
pusieron un gran armamento, un buen armamento a las Fuerzas Armadas. Cuando nos ataca a los chilenos, también nos derrotaron por falta de armamento. Ellos tenían mejores armamentos, mejores buques. ¿Qué ha pasado con el COVID? Nos ha ganado la guerra el COVID. ¿Por qué? Nos ha encontrado sin hospitales. Y esos poquitos hospitales sin camas, con pocas camas. Sin buenas universidades que hagan investigaciones, en este caso, en la farmacología, en la medicina. Toda una desgracia vive el Perú. Por eso siempre yo les he dicho a mis alumnos de secundaria, ustedes que recién están en secundaria, ¿quiénes van a defender al Perú, a tu patria? Son ustedes. Son los jovencitos que están preparándose. Aquellos que son haraganes y no estudian, eso no van a servir al Perú. Los que van a servir al Perú son los que se preparan. Con esta pandemia que hemos tenido, es parecida como los españoles entraron y derrotaron al gran imperio de los incas. Esta pandemia, inclusive, hasta le ha dado duro a Estados Unidos y a la mejor potencia del mundo. Pero por lo menos ellos han tenido dinero con que poder un poco sostener este problema. Pero aquí no hemos tenido ni camas. La mayoría de gente que ha muerto ha sido por un mal gobierno que tenemos. Bueno, no quiero extenderme más. Entonces, las universidades deben ser y son centros que deben estar dados a su estudio, a la investigación de las carreras que se enseñan ahí, de la investigación y de producción de ciencia y técnica. Para eso son las universidades. Hay un montón de universidades particulares que no sirven. Si la nacional está mal, imagínense las particulares. Pero todos están contentos. Ya se recibió mi hijito, mi hijita. Están engañados. Por eso nosotros aquí en Renovación, cuando vienen que quieren dar charlas de las universidades particulares aquí, le decimos, por favor, que nosotros preparamos para la nacional, no. Nosotros estamos preparando para la nacional, discúlpenos ustedes, etcétera, etcétera. A ninguna universidad particular hemos dejado de entrar aquí para que les den charlas a los alumnos de quinto año secundaria. Ustedes prepárense desde ahorita. Ustedes tienen que entrar. La mejor universidad que hay aquí en nuestro medio es la Universidad Nacional de Trujillo. Aún la Universidad Nacional de Trujillo está mal, pero está mal porque los gobiernos se dedican solamente a robar y no a gobernar y a hacer que surja la educación, una educación mejor, y no le dota de dinero para ¿cómo se llama? Para los laboratorios. Es caro mantener laboratorios para los alumnos. Son caros los materiales que se emplean en los diferentes laboratorios y en las diferentes investigaciones que hacen los universitarios. Antes, cuando yo estudiaba en la universidad, el programa, por ejemplo, de química, los ingenieros químicos que salían de la Universidad Nacional, ni bien salían, ya estaban las grandes empresas llevándoselo. Mayormente se lo llevaban las minas, miren. A las minas se lo llevan a los ingenieros. Yo me acuerdo. Y ganaban buena plata. Ahora salen como cosechar camotes. Ahí los camotes no se venden. Están de taxistas, muchos ingenieros, ¿eh? Y todo eso, la culpa lo tiene la mala educación que tenemos en nuestro país por obra y gracias de los gobiernos que solamente quieren tenernos engañándonos con una educación
que es muy pobre. Una educación que yo lo comparo como que al lugar de tomar una avena con quinoa te dan tecito con un pan. Caldo en el almuerzo, fideos, caldo de fideos con papa blanca, listo, bien empanzadas, pero no tan bien alimentados. Así yo lo comparo a la educación del Perú. Y yo les hablo a ustedes, hijitos, porque ustedes son adolescentes ya. Tienen que poner en su mente, el profesor nos habla de que estamos mal en el Perú en la educación. No lo hablo de ahorita. Lo vengo hablando desde que yo he trabajado en el Rañe. Y nadie, hablo como loco yo, pero tengo que decirlo. Bien, entonces, tenemos aquí, vamos a resumir. La clase de hoy día nos ocupa de el título general, son las causas o factores que permitieron la facilidad para que el Tahuantinsuyo, nuestro imperio de los incas, sea conquistado por los manganzones españoles. Yo digo manganzones porque ellos eran personas pobres y eran de mala fe. Mataron muchos indios de nuestro Perú. Les quitaron sus tierras. Se adueñaron de las vidas de nuestros ancestros. Lo esclavizaron. Y eso nadie se lo va a permitir en la historia. Chile nos ganó la guerra, pero él abusó de nosotros, correcto. Pero los chilenos no nos esclavizó. Los españoles tomaron todas las tierras y todas las haciendas que hubieron hasta hace unos 20, 30 años, los dueños de las tierras eran los españoles que han dejado a sus hijos, a sus nietos, y nosotros, que nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, que nos han debido dejar esas tierras, fueron aprovechados por los españoles. Así que la raza de los españoles han venido usufructuando las grandes extensiones de tierra que nos quitaron los españoles, quitaron a nuestros indios. Los indios fueron nuestros antecesores, fueron nuestros padres, vamos a decir, nuestros papás. La sangre de nosotros, por nuestra vena, corre sangre india, sangre andina, sangre de las tierras de los Andes. Luego, al entrar los españoles, hubo un cruce de españoles con indias. Los españoles venían y agarraban a la mujer que quiere. Y si no quería, lo mataban, pues. Es parecido a estos criminales que violan mujeres y no se dejan violar, los matan. Así más o menos ocurrió con la conquista del imperio de los incas. Pues entonces nosotros, el Perú siendo un país rico, sigue siendo rico, tenemos que sacarlo adelante, pero solamente se hace por medio de la ciencia. Y la ciencia está ligada a los libros, a los colegios de las universidades. Por eso los adolescentes que no quieren estudiar, no está bien. No, con muy poco van a contribuir con nuestro país. Entonces, nuestra clase de hoy día ha correspondido a los factores o facilidades que hubieron para que los españoles conquisten a nuestro imperio de los incas. Y hubieron dos clases de factores para eso. Uno fueron factores o causas internas y la otra fue la causa externa. Las causas internas están dadas por el gran desgobierno que encontraron los españoles al entrar al Perú, al imperio de los incas, encontraron al Perú de cabeza. No había gobernante, porque estaban atados a una guerra civil entre dos hermanos.
y estaban en guerra. Se llama la Guerra Civil de Huáscar y Atahualpa. Los pueblos no tenían gobernante. Los pueblos estaban a la deriva. Había un desorden terrible. Es parecido a lo que tenemos un desorden aquí en el Perú. Ustedes miren noticias y se van a dar cuenta cómo está nuestro país. Todos los días roban, asaltan, matan. La policía, miren, para la pandemia pusieron el ejército, aparte de la policía, el ejército, la marina de guerra, los serenazgos de las municipalidades, y pudieron, no han podido. ¿Por qué? Porque el cabeza, el gobernante, que es el presidente, no, como dicen, no se ha puesto los pantalones, porque el presidente viene a ser un papá. Papá en este caso tiene que ser bien recio, con mucha autoridad, para hacer cumplir las leyes. Pero un gobierno que no se ha sabido fajar bien los pantalones, y un caos hemos tenido con la pandemia. Y hasta ahora ustedes se dan cuenta que hasta autoridades celebran cumpleaños, fiestas, va la policía y los apresa y los lleva a la comisaría. No hay quien gobierne bien el Perú. O sea, hay una comparación que quiero hacer para comparar, ¿no? Se llama materialismo histórico, se llama. Le dije, ya me voy a acordar. El materialismo histórico es lo que ustedes no se olviden. El materialismo histórico es la ciencia que examina la vida pasada de un país, de un pueblo, y ve las cosas malas que han ocurrido y los apunta y los tiene presente para que otra vez no suceda en el pueblo, en el país, lo mismo. Por ejemplo, el materialismo histórico, histórica viene de historia, en este caso tiene que echar mano de todo lo malo que ha habido en esta pandemia. ¿Para qué? Con el correr de los años, no sé si aquí 10 años, 2 años, 20 años, 50 años, no sé, quede ya grabado y como estudio que ante una pandemia, como en el año 2020, van a decir, nos encontraron sin buenos profesionales en la medicina, en la farmacología, en el Ministerio del Interior o gobierno del orden interno de un país, etcétera, etcétera. Para eso sirve el materialismo histórico. Y ahorita lo que yo le estoy narrando y haciendo comparación es echando mano a ese materialismo histórico de los hechos que sucedieron el año 1532, cuando vinieron a conquistarnos los españoles. ¿Cómo encontraron al país? Desunido. ¿Cómo está nuestro país ahorita y hace años? Desunido también. En el Congreso andan peleándose, para eso le pagamos. Paran peleándose nomás. Y un sueldazo, ¿no? Ellos, que sale a plata de los bolsillos de los peruanos, para pagar que se insulten unos a otros. ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Ah? Entonces, yo hago la comparación de lo que tenemos ahorita con lo que sucedió con la conquista del imperio de los incas. Estoy echando mano de un materialismo histórico. La experiencia del pasado nos enseña vivir en el presente para no sufrir lo que sufrimos en el pasado. Para eso es el materialismo histórico. Bien, ya explicada la clase, vamos a escribir, ¿ya? No se olviden que esto se escribe para que copien, ¿ah? Porque no va a ser grabado, no. A ver, entonces ponemos como título
Causas, ponemos, a ver. Muchos salen. Causas. ¿Cómo se llama? ¿Tiene otro nombre el imperio? ¿Imperio de los cinco o qué? Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Claro, Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, sí. La conquista del imperio de los incas. Aquí ponemos
Profesor, disculpe, ahí dice anarquía o amarquía. A ver, ¿dónde? Después ¿Aquí? de desgobierno. ¿Aquí? Sí. ¿Qué letra es esta? La Esta. ¿Cuál no lo Esta sí entiendes? no ¿Qué la letra entiendo muy bien. es? N, A, Ana, de tu prima Ana, anarquía. Y aquí entre paréntesis dice qué significa anarquía. ¿Ya? Siempre es bueno ponerle nuevas palabras que se usan, pero poniéndole su significado para que lo vean Significado. incrementando su vocabulario. Voy a arreglarlo, ¿ya?
¿Cómo van, muchachos? Dice Ana Paula. Buenas tardes, profesor. Para quedar exacto. Ejército con mucha experiencia en la lucha de guerra. Recién habían impulsado. Mejor creo que sería que les dicte. Y palabras que no entienden, y a usted lo escribe ahí en el pizarrita, así como en el salón se dicta. Me va a dar exacto, ¿eh? Arcabuz. No se entiende esa palabra ahí. Sí. Nada aparece esta. Aquí. Ah, eso no aparece A. No, pues está redonda como es la S, ¿sí? A ver, ¿qué dice aquí? ¿Se entiende? Dice arcabuz. 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 Arca. Bus. Arcabuz. 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 Arcabuz era como una escopeta, como un fusil. Es el antecesor al fusil. Cañón. Sí, profesor. Canón, dice. Cañón. Aquí tenía el libro, ya lo sacaste, ¿eh? Acá está. El dibujo de los.
Cañón. ¿Qué? Allá. Cañón. Espada. Porra. Casco. Coraza. Coraza. Para cubrir el pecho. El pecho. Para cubrir el pecho. Y casco, casco, coraza y escudo. Escudo de metal. ¿Alguien, después de mí, viene alguien a dictar clase? No, no sé. Porque me va a faltar 5 minutos, parece. O le dicto ahí, falta un poquito, no me diga. Díctale mejor. ¿Cuánto falta? 5 minutos. Ah, ya está bien. A ver. Dígale que copie porque no le va a mandar foto. Sí, ya le dije. Copie porque va a cumplir la hora. Combate.
Profesor, disculpe, y después de escudo de qué sí, ¿qué palabra sigue? De escudo, a ver, Es que dice escudo de, hay un espacio en negro. a ver, cuento, ¿qué número de renglón? Comenzando un renglón, 1, 2, 3, ¿qué número de renglón? Yo dije a la Serena que entre en 5 minutos. ¿En dónde? Aquí, El 5. acá en el campo, aquí se ha borrado, campo de combate. En cambio, los pueblos incaicos tenían, los del pueblo En incaico el 4, tenían en el 4, en el 4. armamento. Oye, hablo, pero no me vas a perder tiempo. ¿En dónde? O ya no. Se quedan callados. En el 5, profesor, en el 5. Renglón 5, 1, 2, 3, 4, 5. Espada, porra, casco y coraza para cubrir el pecho. ¿Sigo? Y Sí, escudo de metal. Todas esas cosas eran de metal, mientras que en el pueblo incaico era de madera, estas cosas. ¿Ya? Todavía no contesten. Qué mala costumbre tienen perder tiempo. Con sus, a ver, tenían que acercarse los españoles con sus armas de fuego. 5 minutos va a entrar a hacer el dice. ¿Sí está bien? Armas de fuego mataban de lejos. Ya.
Y ahora se borró se borró acá el borrador, todo, ¿no hay? Uy, ya. Ahí nomás déjalo, le dicto mejor. Ajá. Ya. A ver, niñas, faltan niños y niñas, falta un pedacito, nomás les dicto ya, ya. A ver, dejen 1, 2, 3 renglones, o vean si 5, no sé, acá ya. ¿Cuántos minutos faltan? Y ahorita ahora se ve. Ya. Ya, pongan entonces letra C, la C, así. Pongan con rojo la letra C. Hubo un gran factor importante, así nomás pongan, un gran factor importante. Hubo un gran factor importante. 2 puntos. La gran mayoría de los españoles, escriban, la gran mayoría de los españoles luchaban con la idea de que lo hacían para servir a su rey español. Y para difundir la palabra de los evangelios de Jesucristo. Punto y coma. Pero esto no era así. Coma. Era por la ambición, sobre todo del oro de nuestro imperio. Ahí termina. Punto. De nuestro imperio. Punto. Ya, sigan copiando lo que le falta porque ya es hora. O quieren, les dicto también si quieren, desde el B. Desde el B voy a dictar. La gran ambición por la riqueza. Está en la B, con rojo. Dice, los españoles se dieron cuenta de la gran riqueza del imperio. Punto seguido. Había mucho oro y plata. Coma. Y esto fue lo que les animaba a seguir. Acá dice animaba, que la N no está muy bien, pues. A ver. Y ahí lo pongo gran trazo la N. Animaba a seguir en la gran lucha por conquistar el imperio de los incas. Ya terminamos, niñas, niños. Será hasta la próxima clase. ¿Hasta qué clase, profesor?
Hasta luego, profesor. Ya. Hasta luego.